Muy buenos días a todos, deseando que se encuentren muy bien. Queremos comenzar nuestro devocional con tiempo con Dios. Y antes de empezar, les invito que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amén. Padre del cielo, muchísimas gracias porque eres bueno, por el día que nos has otorgado, porque podemos estar hoy viendo tu misericordia sobre nosotros. Señor, te pido que en este tiempo devocional tú nos estés hablando, que la guía de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros. Fortalécenos, háblanos, renuévanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes el título Desigualdades de la vida, en donde lo encontramos en Eclesiastés capítulo 8, verso 9 al 17. Y daré lectura a este capítulo. Y dice así la palabra. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre debajo del sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que los malvados que reciben honores en su entierro, sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba. En la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperan porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En la vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a los malvados como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor que la gente que come, bebe y disfruta de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo este sol. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que llevaban la gente aquí en la tierra, descubrí que las actividades no cesan ni de día ni de noche. Me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera lo más sabio los descubren todo, no importa lo que digan. Hoy vamos a dividir en dos partes importantes estos versículos. La primera va a ser del 9 al 13, demora del juicio contra los malvados. El pueblo de Dios nunca dudó de la justicia celestial. Y hoy nosotros tampoco nunca debemos dudar de la justicia, de la misericordia y de la santidad de Dios. Aunque por momentos puede sentirse confundido al ver la prosperidad de la gente perversa. Muchas veces decimos, ¿cómo le puede ir tan bien a esta persona si es mala? No hemos dicho eso. A veces los poderosos que tienen el poder, que han causado mucho daño, no reciben ningún castigo aparente y son cubiertos, ¿saben?, de honores en su entierro. Y hasta le piden que tenga paz, ¿no? Eso nos dice en el versículo 9 al 10. Pero el predicador se lamenta al ver la tardanza del juicio de Dios y que los impíos disponen a hacer más maldades. Eso dice en el versículo 11. Pese al desánimo que esto puede ocasionar, porque es una realidad de la que nosotros estamos viviendo, el predicador se refiere a la bendición también que recibirán a los que temen a Dios, porque sabe que les irá
bien. Y si vemos en toda la palabra, a los que temen a Dios siempre son prosperados. A los que temen a Dios siempre les irá bien en todas las cosas. Eso nos dice en el versículo 12. Aunque los pecadores pueden hacer 100 veces maldades, lo malo, hoy puedo asegurarles que sus días pueden prolongarse, pero sus vidas serán como una simple sombra. Si el juicio contra los impíos se demora de parte del Señor, esto se debe a la misericordia de Dios. ¿En donde lo encontramos? En Ezequiel capítulo 18, 23, que dice esto. El Señor nos habla así. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir al perverso? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y puedan vivir. Pero vemos también desde el 14 al 17, los versículos 14 al 17, la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Usualmente vemos que los justos reciben el castigo que merecen los malvados, y los malvados reciben los premios que deberían recibir el justo. En este mundo, así estamos nosotros viviendo. El predicador Salomón siente una frustración al ver un resultado inesperado entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Hoy podemos decir que al hacer, muchos dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Lejos de airarse o de desanimarse por la paradoja de la vida, Salomón exhorta a que disfrutemos del fruto de lo que nosotros hoy estamos viviendo y estamos trabajando, conforme a la voluntad de Dios. A comer, a beber y a alegrarnos. Eso es lo que nos dice en el versículo 15. Aunque el sabio dejara de dormir para poder entender toda esta paradoja o contradicciones de la vida, le puedo decir que jamás vamos a entender la respuesta. El hombre no puede conocer toda la sabiduría de Dios. No podemos comprender la soberanía de Dios. Por eso es que hoy lo que quiero decirte es esto. No busques entender lo que Dios está haciendo. Mejor es aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. La sabiduría y soberanía de Dios es inentendible. Sus caminos no son iguales a nuestro camino y sus pensamientos no son iguales a nuestros pensamientos. Eso nos dice el libro de Isaías. Tanto queremos entender al Señor que hoy te voy a decir algo que puede pasar toda tu vida y jamás vas a entender lo que Él está haciendo, porque Él mira desde arriba para abajo. Nosotros no tenemos esas cualidades. Nosotros solamente vemos a nivel de nuestros ojos, solamente vemos horizontalmente. Hoy déjalo todo en las manos del Señor y solamente aceptemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. El hombre nunca va a entender, por lo tanto, debemos encomendar todo lo que nosotros tenemos, aunque no comprendamos. ¿Saben qué? A la providencia de Dios y dar lo mejor de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Eso es lo que nos dice en el versículo 15. El versículo 15 no está hablando de libertinaje. El versículo 15 está hablando de que disfrutemos de cada momento que el Señor nos da. Que podamos agradecer lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque hasta ahora su gracia ha resplandecido sobre cada uno de nosotros. Esto es lo que Él quiere que vivamos. No que tengamos la mirada puesta en las cosas absurdas de la vida, sino que realmente tengamos la mirada puesta
en el autor y consumador de la fe, porque es allí cuando vas a poder disfrutar la vida que Dios te da con gozo, con paz, porque sabes que Él es soberano sobre todas las cosas. Y antes de terminar, me gustaría leer una lectura para meditar. Y dice así el tema de esta lectura: ¿quiénes temen a Dios? En la actualidad tenemos muchos líderes cristianos que enseñan que para que el cristianismo sirva y gobierne al mundo, los fieles deben ser exitosos en todas las cosas y ocupar cargos altos que puedan realmente tener una gran influencia. Asimismo, afirman que primero debemos ser ricos e importantes para poder ejercer esa influencia positiva en este mundo y compartir las riquezas adecuadamente. Ahora le hago la pregunta: ¿será cierto esto? Es cierto si es una comunidad cualquiera y no una comunidad que confiesa que Jesucristo es el Señor. La iglesia es una comunidad de fe que confiesa que Cristo es el Señor, y no hay registro en la historia de que la iglesia haya cambiado al mundo de esa manera. En el libro de Hebreos 11:38 dice así: estos hombres de los cuales el mundo no era digno. ¿Significa que no eran dignos para el mundo porque tenían poder? No. Esto era como basura en el mundo porque no eran dignos. El versículo continúa diciendo: anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y no habían ocupado las montañas. A pesar de todo, no eran dignos para el mundo porque honraban a Dios. Esto se debe a que el mundo nos teme y respeta cuando vivimos los días que Dios nos da con santidad, integridad, sabiduría y responsabilidad. Hoy debemos meditar esto, y quisiera terminar con el versículo de Romanos 11:33, y dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aceptemos. Puedes perder demasiado tiempo en querer entender. Solo aceptemos la deidad, la soberanía del Dios en quien confiamos y amamos. Siempre va a haber desigualdades, injusticia, deshonestidad, pero hoy te puedo asegurar que todo eso Dios lo ve y Dios tiene en cuenta. Mientras tanto, nosotros gocémonos, agradezcamos por todas las bendiciones que el Señor nos da. Amén. ¿Oramos? Padre del cielo, muchísimas gracias, porque muchas veces queremos entender tu soberanía, entender lo que tú estás haciendo, pero que desde el día de hoy cada uno de nosotros, en vez de querer entender y captar todo lo que tú haces, que cada uno de nosotros podamos aceptar de que tú eres Dios grande y que no hay nadie como tú. Bendecimos tu santo nombre y te pido que fortalezcas nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos, para que tú, Señor, brilles en nuestras vidas y que cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este devocional podamos tener la mirada en el autor y consumador de la fe,
porque en este mundo siempre, Señor, quiere distorsionar todo lo que nosotros creemos y apagar, Señor, nuestra fe y nuestra confianza y apartarnos de ti. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, te pido que cada uno de nosotros nos afirmemos más y más en ti y en tu palabra, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios, el día de hoy. Danos el discernimiento que necesitamos, porque hoy queremos decir que no hay nadie como tú. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el día de hoy Dios te bendiga, te guarde y te guíe con su Espíritu Santo. Acuérdate que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.